Hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más conocidos dentro del trabajo con constelaciones familiares, los llamados órdenes del amor. Es una expresión que muchas personas han escuchado alguna vez cuando se acercan a este enfoque, pero también es una de las ideas que con más facilidad se logran malinterpretar, porque, bueno, cuando escuchamos la palabra orden, muchas veces podemos pensar en reglas, reglas que deben cumplirse, reglas de pronto que se aplican de la misma manera, pues a todas las personas, que si no se respetan generan consecuencias inevitables. Y esa forma de entender los órdenes del amor puede llevar a algo que no ayuda mucho en el trabajo con sistemas humanos, la moralización de las relaciones. Pero bueno, el origen de este concepto es mucho más sencillo y mucho más observacional. En el trabajo desarrollado por Bert Hellinger, la idea de los órdenes del amor no surge como unas teorías abstractas o no como un conjunto de normas. Surge de algo más simple pero profundo, la observación repetida de cómo funcionan los sistemas familiares. Durante años de trabajo terapéutico, Hellinger comenzó pues a notar que ciertos principios parecían aparecer una y otra vez cuando los sistemas encontraban mayor equilibrio en sus relaciones. No porque alguien los impusiera, sino porque parecían facilitar una organización mucho más coherente dentro del sistema. A esos principios los llamó los órdenes del amor. Pero si los miramos con atención, podemos entenderlos más bien como principios relacionales que suelen favorecer el equilibrio dentro de los sistemas humanos. El primero de estos principios tiene que ver con la pertenencia. En un sistema familiar, todos los que forman parte de la historia tienen un lugar. Entran básicamente los hijos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, todas las personas por conexión consanguínea y por destino también. Por eso hablamos de incluso aquellos que no están o que por distintas razones quedaron fuera de la memoria familiar. Y bueno, cuando alguien importante del sistema, por destino o por consanguinidad, es olvidado, negado o excluido de la historia, pues muchas veces el sistema sigue intentando integrar esa experiencia de alguna manera. Por eso en constelaciones se dice que todos tienen derecho a pertenecer. Y no es como una norma moral, sino como una observación de cómo los sistemas tienden a buscar inclusión. Aquí es muy importante pensar y reconocer cuántas personas por sus conductas hemos dejado fuera del sistema, hemos negado como parte del sistema, hemos rechazado, inclusive hemos creado todo un tabú en torno a su existencia. Esto es muy, muy importante revisarlo porque así no conozcas la historia, así no sepas cómo se llama quien fue excluido, tiene un lugar. Y no se trata de averiguar, indagar y buscar hasta debajo de las piedras esta información. Se trata más bien de reconocer que sí existió, que algo generó lo que hoy está sonando como un eco en las nuevas generaciones y que alguien posiblemente tiene un lugar olvidado, pero hay que reconocerlo. El segundo principio tiene que ver con el orden entre las generaciones. En las familias, las generaciones suelen tener una secuencia natural. Los padres llegan antes que los hijos, los abuelos antes que los padres. Y cuando ese orden se invierte, por ejemplo, muy común, cuando un hijo empieza a ocupar el lugar emocional de un padre, pues puede aparecer tensiones dentro de ese sistema. No porque alguien esté haciendo algo incorrecto, sino porque el sistema pierde claridad en sus posiciones y cada persona tiene un rol y una posición coherente en su sistema. En constelaciones, por ejemplo, se observa muchas veces que cuando las personas pueden volver a ocupar su lugar emocional, su lugar coherente, su rol,
correspondiente a su lugar de llegada, dentro de esa secuencia generacional, las relaciones se vuelven más simples y más livianas para esa persona. Por tanto, aquí conviene preguntarnos, cuando estoy en mi mundo relacional, ¿cuál es el rol que suelo ocupar? ¿Soy la dirigente de todos? Porque digo que soy líder. Entonces me encargo de acomodarle la vida a todos, hasta a mis hermanos mayores, a mi mamá, a mi papá, hasta a mis jefes. Me encargo de decirle a todo el mundo lo que debe hacer. ¿Estaré en mi lugar correcto? Porque creo saber más, entonces paso por encima de las jerarquías y los lugares. ¿O me vuelvo más pequeña que los pequeños y dejo que sean los pequeños los que se encarguen de mi vida? Porque también encuentro esta dinámica en muchos padres que se vuelven muy pequeños ante sus hijos. Y esta pequeñez emocional, tarde o temprano, pasa factura en la pequeñez conductual y relacional. Pero también podemos ver esa dificultad de jerarquía que cuando se trata de relaciones entre iguales, pues es simétrica. Estamos hablando, por ejemplo, de una pareja y son iguales, pero uno de los 2 se siente el grande, el poderoso, el correcto, y el otro se siente el pequeño, el indefenso, el dependiente, el vulnerable. Y se arman esos juegos de roles que generan mucho caos y, bueno, mayormente tensión, conflicto y hasta la disolución de la misma relación. Bueno, el tercer principio tiene que ver con el equilibrio entre dar y recibir. Y es que en muchas relaciones humanas, existe una tendencia natural, pero esa tendencia natural a buscar el equilibrio a veces se ve afectada, interferida, bloqueada, cuando en ese mundo relacional, por situaciones de la vida, uno decide que tiene que dar mucho y el otro se dedica solo a recibir. O por su circunstancia de vida, siente que recibe muy poco durante mucho tiempo y entonces ahora o le pasa factura a la vida o no sabe recibir de la vida. Esto hace que las relaciones, indistintamente si sea que das más o recibes de más, se vuelvan difíciles de sostener. Y cuando alguien recibe sin poder devolver nada, pues en él puede aparecer una sensación de incomodidad o deuda que lo hace salir corriendo de esa vinculación. Cuando solo das y das y das, puedes sentirte que eres el afortunado por dar, pero la verdad es que te arrogas un lugar de muy grande frente al otro, invalidas el poder, el destino, el camino y la fuerza del otro y por tanto, pues dañaste de alguna forma esa conexión espontánea y fluida porque ahora está afectada por el desequilibrio. Entonces, este principio aparece mayormente cuando hablamos del dar y recibir en equilibrio, funciona adecuadamente entre adultos, entre pares, parejas, amigos, socios. En cambio, en la relación entre padres e hijos, la dinámica sí que es asimétrica. Es una dinámica totalmente diferente, porque los padres son esos dos seres que hicieron posible la vida. Y hacer posible la vida no es algo que se puede hacer dos veces. Los padres dieron la vida y ese acto único, profundo y organizador de tu existencia no lo puedes volver a recibir. Por lo tanto, los padres la dan y los hijos no pueden devolverlo. No de esa manera. No pueden hacer nada con eso que recibieron más allá que transformarlo en gratitud y hacerlo un poquito de pronto diferente y construir un camino propio con ese regalo. Y por tanto, cuando los padres dan la vida, la transmisión es hacia adelante. La vida es, transmito esto que recibí a una nueva generación. Por eso el equilibrio en esta relación particular no es simétrico. Ahora bien, algo muy importante que conviene recordar de esto es que los órdenes del amor no son mandamientos, por si acaso, no los hagamos dogmáticos.
No son leyes universales que explican automáticamente todos los problemas de una persona, ¿sí? Son principios que se observaron muchas veces en el funcionamiento de los sistemas familiares. Y bueno, para cada historia de la humanidad va a aparecer su propia complejidad. Cada familia pues va a tener sus propios contextos, sus propios eventos y sus propias dinámicas. Por eso cuando estos principios se utilizan como herramientas de observación, pueden ayudar a comprender mejor ciertos movimientos dentro del sistema. Pero cuando se convierten en explicaciones rígidas, que se aplican sin más ni más a la historia concreta de cada persona, pues ya se vuelven teoría y dejan de ser útiles. En lugar de abrir comprensión, empieza a simplificar demasiado la realidad. Y el trabajo con sistemas humanos rara vez es simple. Por eso, dentro de una práctica fenomenológica, dentro de la práctica de la observación, los órdenes del amor se utilizan como una referencia, no como una sentencia. Ayudan a orientar la mirada, pero la comprensión real siempre surge de la observación del sistema concreto que está delante de nosotros. Tal vez la forma más clara de entenderlo sea, como por ejemplo, que los órdenes del amor nos dicen exactamente qué debemos hacer, pero sí nos ayudan a mirar cómo están organizadas las relaciones dentro de nuestro sistema. Y cuando esa organización se vuelve más visible, muchas veces aparecen movimientos que permiten a las personas encontrar un lugar más claro dentro de su historia familiar. En los próximos episodios vamos a avanzar un poco más. Vamos a estudiar el papel del facilitador en una constelación. ¿Qué hace realmente un facilitador? ¿Qué no le corresponde hacer? ¿Y por qué en este tipo de trabajo la actitud interna del facilitador es tan importante como cualquier técnica que se utilice? Porque al final, la calidad de la mirada con la que observamos un sistema humano puede cambiar profundamente la forma en que ese sistema se comprende. Nos vemos, nos escuchamos en mi próximo episodio.